Hoy te voy a contar cómo transformé esta canción de 1969 A Puerto Rico yo me voy. en esta versión de Latin y Piano House. Yo puedo, a Puerto, yo puedo, no me conviene. Yo puedo, a Puerto, yo puedo, no me conviene. Y antes de empezar con el proyecto de Ableton, te quiero hablar de cómo conseguí esta idea o de dónde surgió, que creo que es algo que mucha gente no tiene en cuenta y por eso luego les cuesta comenzar un proyecto o empezar una canción y acabarla. Creo que es importante darle una vuelta o conseguir inspiración antes de sentarte en el estudio y abrir un nuevo proyecto. Y en este caso me gusta mucho el sello de Michael Bibi, de Solid Groove Records. Esta canción fue mi, digamos, referencia en cuanto a estilo musical. La voy a poner unos segundos, pero no voy a intentar no dejar mucho las originales para que no salte el copy. Si te quieres divertir. Y lo siguiente que hice fue irme a samplete.io. Es una herramienta de la que ya he hablado en otros vídeos. Te voy a dejar por aquí uno por si quieres conocerla un poco más y algunas extra que te cuento en ese vídeo. Y luego simplemente tienes varias opciones. Puedes ir directamente al proyecto de Ableton y cargar la pista. Y si tienes las últimas versiones puedes separar los stems si es necesario. O también puedes usar otras herramientas como Moises.ai. En este caso hice la separación en Moises y usé la canción original para el break. Y después para los drops y una pequeña subida usé el stem de la capela, que sonaría así. Yo puedo, a Puerto, yo puedo, no me conviene. Sí que es verdad que aquí la calidad lógicamente se resiente bastante, pero bueno, en contexto con el resto de la canción se escucha bastante guay. Yo puedo, a Puerto, yo puedo, no me conviene. Y básicamente con esto y con la referencia que te enseñé antes es como fui creando la canción que te voy a mostrar ahora pista por pista. Lógicamente la parte instrumental está adaptada a los BPMs que en este caso usé, que fueron 126, y tuve que warpear bastante los puntos y editarlos para que encajaran a ritmo, ya que al ser una canción antigua pues está tocada en directo y no va siempre a tempo, hay que ir ajustándola un poco. Vale, vámonos a la parte del drop para empezar, como siempre me gusta, con el kick y el bajo. La parte del low end que suena así. Y como ves hace el bajo la melodía de la canción, un poco adaptada al Latin Tech House, que sonaría así. Como veis están creados con el synth drift de Ableton Live, que no veo que se use demasiado. Quería probar algo distinto. Y tenemos aquí el EQ8, como siempre, en la parte cortando los subs, ya que tenemos dos capas. Decapitator en el modo A y en este caso usamos el bassline en este bajo para darle un poco más de anchura a esta capa. Y el sub sí que tiene menos procesos. Me gusta siempre mantener más limpio el sub para evitar problemas de fases. Y es el mismo preset, pero en otra octava y recortando solo para que suene la zona sub. Después tenemos aquí el sidechain en el grupo del bajo y un pequeño limitador para intentar ajustar un poco el volumen de todas las notas, ya que cada frecuencia en el bajo pues puede hacer que suba o haya mucha diferencia de volumen entre una nota y otra, y queremos un bajo más consistente. Vale, después tenemos aquí el kick. Tiene bastante ataque y un clic muy marcado. Tiene un poco de ecualización. El Decapitator está al 100%, pero si veis tiene el drive a 0. Entonces lo pongo así porque algunas veces solo con poner el plugin ya cambia un poco el carácter del kick y me gusta. Y entonces simplemente lo dejo y no toco nada más. Después tenemos aquí un Max Bass para darle un poco más de presencia al sub. Y por último el Pro C2 para hacerlo un poco más compacto y que destaque un poco más y corte un poco más la mezcla. Y como veis los procesos son bastante sutiles, no hay nada súper agresivo, pero son cosas que van añadiendo poco a poco. En el grupo de low end simplemente tenemos un glue compressor para empastarlo todo, con un ataque de 10 milisegundos para dejar pasar un poco el ataque del kick y del bajo, el release rápido y un ratio de 4. Vamos a escuchar las baterías.
Como sabéis, me gusta dividirlo todo bastante en grupo para tenerlo organizado y controlar el proceso que lleva cada bus o cada grupo. Aquí tenemos los claps. Tengo este está desactivado. Tendríamos este de aquí. Como veis, es para hacer esa contra típica del Latin o del Tech House. Suena como un poco metálico, con un carácter un poco más original. Y este sería ya el típico clap. Vamos a ver algunos procesos. En este tenemos simplemente ecualización cortando graves y aumentando un poco en los agudos en la parte del side para hacerlo un pelín más estéreo. No hice el corte de graves en el side porque tenía muy poca información y no era necesario. Después esta técnica que me gusta usarla mucho para darle también más imagen estéreo al clap cuando tengo varias capas. Lo que hace es crear diferentes capas del clap o de la pista donde lo uses y lo puedes ir moviendo de forma individual con estos parámetros. Puedes hacer que esté más a la izquierda, un poco más al centro, incluso a la derecha. Puedes cambiar el retardo de cada uno de las capas. Puedes cambiar la ganancia para que esté más al frente o un poco más atrás y así crear una diferencia entre el canal L y R que va a hacer que ese efecto sea como más un sonido más estéreo. Ese plugin es de Waves y se llama Doubler. Y por último tenemos un Decimor que también me gusta bastante, es que como que reduce un poco la calidad de la señal o deteriora un poco la calidad de la señal. Y en el otro clap, otra ecualización dinámica en este caso, asociada a la pista del kick, para que cuando suene el kick atenúe esta zona y deje un poco de espacio al click del kick. Y después tenemos este plugin que es el Transient Shaper de Kilohertz, que es gratuito. Y lo que he hecho es darle un poco de ataque y quitarle un poco de sustain. En el grupo de claps añadí el Soft Clipper, que es de creación propia. Está creado a base de un glue compressor y dos utilities asociados a dos macros. Este tipo de racks y otros más los podéis encontrar en el escuadrón Bye Bye. Os dejo el enlace en la descripción y seguimos con los cymbals. Aquí tenemos el hi-hat abierto. Simplemente lleva ese corte de la ecualización. Y un poco de paneo, el segundo hi-hat. Aquí ya lleva un corte un poco más agresivo. Seguimos con más hi-hats o shakers. Como veis, me gusta crear varias capas para ir completando el sonido. Este es un detallito que aparece de vez en cuando al inicio de ciertos compases, al igual que este. Y tenemos también el clipper y un glue compressor al final. Vámonos a las percusiones, a esta zona que es donde tenemos todas las percusiones completas. Aquí sí juego ya también más con los paneos, que antes no te lo he nombrado, pero voy intentando compensar unas percusiones a la derecha, otras a la izquierda, para intentar separar los sonidos similares e ir compensando. Poco proceso, ecualización ahí. También podéis escuchar algunas reverb y eco o delay, que lo estoy haciendo por envío. Me gusta tener estos envíos aquí porque así puedes usar el mismo plugin sin tener que estar añadiendo delays a cada pista, otro plugin, etcétera. Hacemos que el sonido sea más compacto y más parecido entre sí, no parezca cada uno de una pista diferente. Conseguimos también un poco de cohesión. Esto ya es un poco más glitch, una ecualización bastante agresiva y el filter free que me gusta mucho para hacer estas cosas creativas y darle movimiento al sonido. Otro nuevo glitch. Y esa percusión por último y ya tendríamos toda la batería completa. Simplemente el proceso que tiene, en este caso es bastante simple, este track. En algunos puntos que normalmente suelo poner más cosas. Aquí tiene el filtro para ciertas partes automatizarlo, la parte de la frecuencia y el black box que me gusta mucho para darle un poco de más saturación y un sonido un poco más analógico, que no chirríe tanto los agudos y eso, le quita esa aspereza
o resonancias feas y la hace un poco más analógico. Vale, en cuanto al clip original, tiene un poco de ecualización y el L.S. Smile para automatizar un poco la reverb en la subida. No hay mucho más, ya que tampoco podemos procesar demasiado un sonido que está a una calidad defectuosa, no al máximo de su calidad. Aquí tenemos algunos one shot. Con el Echo Boy, que es un delay de mis favoritos. Después aquí tenemos la acapela con los cortes que le hice para que encajaran con el ritmo y el piano. Y si hay más procesamiento, tiene el Pro Q, tenemos el RX para intentar quitar los clics, que esto está consumiendo también recursos. Debería imprimir la pista o hacer el bounce de la pista. Un clipper, compresor, el filtro y otra vez el LG Smile para automatizar un poco las subidas. También en el vídeo anterior subí cómo creé un effect rack que replica al LG Smile con un solo macro y que estoy también usando. También lo puedes encontrar en el escuadrón. Seguimos por aquí, que tenemos un vocal chop un poco más rítmico, también sacada de la vocal a capela original. Después ecualización estilo telefónica y un poco de distorsión, parte de los efectos por envío, lógicamente. Y vamos ahora con el piano, que son, si no recuerdo mal, 2 Nexus, ¿vale? Como ves, también tengo aquí el plugin o el efecto MIDI de Scale, que lo que hace es permitirme tocar cualquier nota y que esté ya en la escala para ir buscando los acordes, etcétera. Y suena así esta capa. Se trata de este preset sin balón 1, poco de ecualización. En este caso usé también el efecto de amp de Ableton, que no lo suelo usar y lo quise probar aquí. Como veis, le saca mucho ese brillo de los agudos, que está bastante guay para el piano. Después tenemos, para darle ese toque, como dije antes, un poco más analógico, ponemos el Black Box de nuevo. La diferencia es sutil, pero lo hace como un poco menos digital, ese brillo. Después el SUSE para eliminar resonancia del piano, que es complicado. Cuando le damos a delta escuchamos lo que estamos eliminando o atenuando. Y tenemos la segunda capa, bueno, está paneado levemente a la izquierda y el otro a la derecha, con un poco de reverb, lógicamente, y delay. Y el segundo piano suena así, que entra ya en el drop. Que en realidad creo que no es un piano, sino un plug Calvin. Me imagino que será por Calvin Harris. Y también tiene su Pro Q, su amp. Al final le metí el mismo proceso que al primero, pero simplemente cambié de sonido. Y los dos suenan así. Los acordes no están ajustados a la rejilla para humanizar un poco el piano, que si no suena muy robótico. Y esto en Ableton se consigue de una manera muy sencilla. Aparte de podemos randomizar también el velocity o el volumen, más o menos, por decirlo de alguna forma, de las notas con estos parámetros de aquí. Seleccionas todas las notas, le das a randomize, ajusta los valores que tú quieras y te va creando diferentes volúmenes. Y después lo de que no coincidan con la rejilla simplemente es aquí. Humanize, y tú puedes ir cambiando el porcentaje en el que quieras exagerar estas diferencias o estos, entre comillas, errores. Y es algo que recomiendo mucho si usas pianos o cosas así para que no suene tan clavado la rejilla, que queda bastante feo, ¿vale? Entonces ya tendríamos lo principal. Y que tenemos aquí, esto no lo recuerdo. Vale, son samples one shot que saqué de la instrumental. Y después ya tenemos aquí las atmósferas. Está apagada, esta sí. Simplemente es eso con un shaper box. Esta es como un poco de paisaje con algún sonido ambiental de naturaleza. Me gustó darle ese toque, ya que es un poco de latín, pues le quise dar un toque más orgánico y de natural. Y por último ya tenemos aquí los efectos típicos de Crash, las subidas y poco más. Y en cuanto al máster, pues un máster bastante sencillo con un Pro Q3. De hecho, ahora mismo no tengo ni aplicado los cortes, no sé por qué.
Esta canción ya la hice hace tiempo, pero bueno, normalmente suelo hacer cortes en 20 o 30 hercios y en 18.519 también aplico un corte. Luego el J37 para aplicar un poco de efecto de cinta, este es de Waves. Tenemos aquí el Kotelnikov, que es un compresor que me gusta mucho para el máster. Le da bastante pegada al tema y mucha cohesión. Sí que es verdad que es un poco complejo, pero bueno, a mí me va bien usando este preset y ajustando un poco. Te recomiendo que pruebes este. Después tenemos los For Inflator para darle un poco más de volumen y armónicos al track. Tenemos el Imager de Ozone multibanda con estos parámetros. Le bajé un poquito a la parte grave y le hice algunos realces en las diferentes rangos frecuenciales para darle más imagen estéreo. El Standard Clip para cortar los piquitos y después poder apretar un poco más en el limitador. Como veis también uso siempre dos, uno para ajustar un poco el techo y el otro para apretar y llegar ya al volumen final. Espero que os haya gustado. Si queréis aprender a cómo hacer una canción desde que tienes la idea, pasando por cómo plasmarla en el DAW, cómo tener una estructura, referencias, después hacer mezcla y mastering y conseguir que esa canción te la firme algún sello, recuerda que puedes entrar en Cuadrón Bye Bye. Te dejo el enlace en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.